Por fin vamos a regresar a la pregunta de cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, teníamos algo de la forma ax igual 0. Entonces, lo que habíamos hablado era de ecuaciones equivalentes. Dos ecuaciones son equivalentes. Sí, solo sí. Toda ecuación de dos, perdón, no ecuaciones, sino dos sistemas de ecuaciones. No hay mucho que decir. Dos sistemas de ecuaciones son equivalentes si solo si toda ecuación de un sistema se puede escribir como combinación lineal del otro sistema. Bueno, para pensar en los sistemas, por cada fila de una matriz tenemos una ecuación de un sistema. Entonces podríamos hacer algo similar pensando en matrices. Nos gustaría decir que AX igual 0 es equivalente como sistema a BX igual 0. Si solo sí, pues básicamente toda fila de una matriz es combinación lineal de las filas de la otra matriz. Entonces nosotros ya habíamos visto un poco en algunos ejemplos, especialmente con hiperplanos, de cómo reducir un poquito las ecuaciones, que uno podía sumar, restar, cancelar una variable. Y en realidad la idea en general es la misma. Pero sí hay que tener más cuidado cuando trabajamos con más de dos ecuaciones, porque uno a veces restaba y decía, bueno, tengo una nueva ecuación, esta ecuación me da mucha información. Pero si uno tiene 100 ecuaciones y suma 20 de ellas, no quiere solo agregar una ecuación más a la lista, sino que quiere decir, bueno, esta ecuación me da la misma información que otras ecuaciones. Entonces vamos a reemplazar una ecuación a la vez. Lo que vamos a hacer es tomar una ecuación, que ahorita en vez de hablar de ecuaciones, vamos a hablar de filas de las matrices y reemplazarla solo una, de tal forma de que la matriz siga siendo equivalente. Entonces vamos a redefinir esta equivalencia de aquí, pero vamos a usar lo que se llaman operaciones elementales por filas. Definimos tres tipos de operaciones elementales por filas. Entonces va a haber tres ecuaciones elementales por filas que le podemos aplicar, digamos que una matriz A en M por N en un cuerpo F. Esto va a servir para cualquiera dos. La primera operación es intercambiar dos filas. Entonces, intercambiar dos filas. Ya. Un sistema de ecuaciones tiene 100 ecuaciones. Pero nosotros la matriz, agarramos es primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación, y la primera fila corresponde a la primera ecuación, la segunda fila a la segunda ecuación, pero realmente las ecuaciones como que no tienen orden, ¿verdad? Para resolverla, lo importante es lo que dice la ecuación, no importa si apareció de primero, si apareció de último, si apareció en el medio. Entonces, intercambiar dos filas, digamos que es una operación estética que en principio no debería cambiar una ecuación, un sistema de ecuaciones. Digamos que es en ese sentido sencillo. ¿Okay? Luego,
lo que vamos a hacer es una segunda operación elemental que va a ser multiplicar una matriz, perdón, multiplicar una fila por un escalar que sea diferente de cero. Multiplicar alguna fila por un escalar lambda distinto de cero, ¿verdad? Básicamente, cuando tenemos una ecuación y multiplicamos por 2, la ecuación es la misma ecuación, tiene las mismas soluciones. Si multiplicamos por 0, ahí pues no estamos desperdiciando la ecuación. ¿Sí? Entonces, estas son las primeras dos, no hacen, son las más simples. Y la tercera ya involucra más de una fila, pero lo bueno es que vamos a involucrar solo dos filas. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar la fila iésima por, digamos que la fila iésima es un vector UEI, por VI sumándole lambda veces VJ. Entonces, lambda veces un escalar cualquiera y VJ, la fila J, con J diferente de I, eso sí. Entonces vamos a considerar estos tres tipos de operaciones elementales. Estos son operaciones elementales, como aquí nos dice, son por filas. ¿Eso qué significa? Bueno, básicamente significa que uno podría hacer lo mismo en columnas. Pero como estamos trabajando con ecuaciones, y las ecuaciones, las columnas son variables, las filas son ecuaciones, entonces vamos a trabajar con filas. Pero en principio uno podría trabajar con columnas. Todo lo que vamos a hacer ahorita es por filas, entonces no vamos a estar diciendo que es por filas, pero tomar en cuenta que esto depende mucho de las filas, que se pudo haber hecho lo mismo solo que con las columnas. ¿Sí? Entonces, esta es una operación elemental y la idea es que uno va a hacer varias de estas. Definición. Decimos que dos matrices y tienen que tener las mismas dimensiones. Son equivalentes por filas. Si es posible transformar A en B en B aplicando una cantidad finita de operaciones elementales. Si A y B son equivalentes por filas, los sistemas AX igual 0 y BX igual 0 son equivalentes. Básicamente, ver que toda ecuación de una matriz se puede escribir como ecuación de la otra. Que sería ver que las filas, que toda fila de A es combinación lineal de una fila en B. Y bueno, en realidad para ver esto, basta verlo paso a paso, ¿verdad? Porque si uno tiene una matriz A, uno hace un procedimiento que la transforma en A1, luego la transforma en A2, luego la transforma en A3, y después de una cantidad finita de pasos, termina con B. Entonces, en vez de ver que una matriz A, que es muy diferente a E, son equivalentes, lo que uno hace es ver que dos matrices consecutivas son equivalentes. Esto va a tener que ver con el hecho de que las operaciones elementales son revertibles. Cuando uno aplica una operación elemental, hay tres tipos posibles. Intercambiamos dos filas, pero vemos que intercambiando dos filas
se verifica fácilmente que es revertible o que toda nueva ecuación sería combinación lineal de las anteriores porque solo cambiamos el orden, ¿verdad? Entonces, la primera como que no hay mucho que hacer. La segunda, lo que hace es que uno multiplica por un lambda, entonces dividamos por ese mismo lambda y revertimos, ¿verdad? Es diferente de cero, eso es importante. Y esta otra de aquí lo que nos dice es le sumamos lambda veces una fila distinta, entonces restémosle lambda veces la misma fila. Entonces todas las operaciones son elementales. Entonces la observación para esto es que, observación, si aplicamos una operación elemental a una matriz, las filas de la matriz resultante creo que todos son combinaciones lineales de la matriz original. ¿Verdad? Entonces, original, ¿por qué? Si intercambia dos filas, son exactamente las mismas filas en orden diferente. Si multiplicamos por lambda, eso es una combinación lineal. Y si sumamos lambda veces una fila, es también una combinación lineal. Y lo otro es que las operaciones elementales son reversibles. Elementales son reversibles. Entonces, uno las puede escribir de esta forma. Digamos, uno tiene una matriz A y aplica una operación elemental para obtener A'. Y cuando uno aplica una operación elemental, sí hay que mencionar qué operación está aplicando, ¿verdad? Eso se puede hacer con texto o con una simple notación aquí, que puede ser, intercambiamos la fila I con la fila J, ¿verdad? Entonces esta operación es revertible porque uno hace lo mismo. Si uno intercambia la fila I con la fila J y lo vuelve a hacer, regresa a la matriz original. Termina con A'. Si uno pasa de A a A', multiplicando la fila I por el escalar lambda, a A', entonces uno puede pasar multiplicando la fila I por el escalar 1 entre lambda, se cancela y obtiene otra vez la matriz A. Y por último, si uno aplica una operación para obtener A' y toma la fila I y le suma lambda veces la fila J, entonces lo que hay que hacer es tomar la fila I y restar lambda veces la fila J. Pues todo esto es reversible. Entonces vamos a aplicar solo este tipo de operaciones para transformar un sistema en otro sistema o una matriz en una matriz nueva que va a ser más sencilla de resolver. Entonces, antes de ver el resultado general que hay aquí, lo que vamos a hacer es un ejemplo. Entonces, digamos que tenemos el sistema x2 más 2x3 más 3x4 más 5x5 igual a 0, menos x1 más x3 más 2x4 más 3x5 igual a 0. Luego x2 más x3 más x4 más x5 igual a 0. Y por último, 3 veces x1 más x2 menos x3 más 2 veces x5 igual a 0. Ya sabíamos hacer operaciones, combinación lineal de estas matrices. Lo que decimos ahora es, bueno, en vez de considerar una ecuación que es combinación lineal de estas, vamos a reemplazar una ecuación por una que es combinación lineal, pero bajo las operaciones elementales. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo primero es que pensemos en las matrices, ¿verdad? Entonces es más fácil pensar
en una matriz que en todo el sistema de ecuaciones, porque lo que nos interesan son los coeficientes. Tres, 2, 1, 0 y 4, 3, 1, 2. Pues vamos a hacer combinaciones lineales. Esto de aquí. Bueno, la idea siempre es reemplazarlo por algo que sea más sencillo. Y lo primero que uno puede hacer es decir, bueno, la verdad es que el 1, empezar con menos 1 no es tan bonito, empecemos con 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, multiplique por menos 1 la fila 2. Entonces vamos a hacer esta operación que sería fila 2 multiplicada por menos 1. Y entonces, pensando en el sistema, uno aquí puede eliminar este x1 de la cuarta ecuación, ¿verdad? Si uno suma 3 veces el x1, o en este caso, como ya multiplicamos por menos 1, ahora es positivo, pero podemos eliminar esta fila que está aquí abajo, podemos deshacernos de este 3 que está aquí abajo. Entonces vamos a hacernos de ese 3, y la forma que lo haremos es tomando la fila 4 y sumándole menos 3 veces la fila 2. Entonces, esta es la matriz que teníamos. Y al hacer esto, nos estamos preocupando en eliminar este 3 que estaba aquí, y ahora va a quedar un 0. Veamos qué pasa con el resto. Entonces, solo nos preocupamos por la primera entrada, que la eliminamos. Veamos qué pasa con el resto. Bueno, aquí hay un 0 arriba, entonces no cambiamos nada. Ah, perdón, aquí menos. No nos olvidemos. Entonces, ahora sí. Multiplicamos por 3 veces y lo restamos. Entonces, esta queda igual, es un 1. El de arriba lo multiplicamos por 3 veces y lo restamos. Se vuelve 2. Lo multiplicamos por 3 veces y restamos, tenemos un 6. Y el siguiente, 3 veces, tenemos un 9 positivo, más el 2 tenemos un 11. Ok, muy bien. Entonces la idea aquí es que en esta ecuación, la variable x1 está sola. Entonces vamos a poder despejarlo. Ahí. Y este era un 1, perdón, 1 positivo. Ahora, quedémonos en la segunda columna. Aquí hay un 1. Entonces podemos hacer lo mismo y usarlo para eliminar estos unos que están aquí. Vamos a tomar ese 1 y eliminar esos de ahí. Entonces vamos a hacer dos operaciones al mismo tiempo. Y voy a volver a copiar la misma matriz. Vamos a olvidarnos de estas un momento, porque las vamos a modificar. Entonces es un proceso muy sencillo. Aplicamos dos operaciones al mismo tiempo. Aplicar dos operaciones al mismo tiempo significa aplique una y luego la otra, porque solo es una a la vez. Entonces, la primera operación que vamos a hacer es que vamos a tomar la fila 3 y le vamos a restar la fila 1, más menos un veces la fila 1. Pero también hacemos lo mismo a la fila 4. Entonces lo podemos hacer porque no, una operación no interfiere con la otra. Sí es importante que el orden en que hacemos las operaciones, el orden que hacemos las operaciones es importante, porque si modificamos una fila y luego la usamos, obtenemos un resultado distinto. En este caso es que estamos usando la misma fila 1 que no ha sido modificada. Entonces, estamos restando a la fila 3 la fila 1. Y eso va a hacer que aquí tengamos un 0. Luego aquí vamos a tener un menos 1, un menos 2 y un menos 3. Abajo hacemos algo parecido. Restamos a la fila 4 la fila 1. Aquí tenemos un 0. Luego, lo que vamos a tener es a 2 le quito 2, va a haber otro 0. A 6 le quito 3, vamos a tener un 3. Y a 11 le quito 4, voy a tener 7. Estos unos de aquí, básicamente, van a ser muy buenos a la hora de trabajar con estas variables. Que la variable x2 aparezca una única vez y que la variable x1 aparezca en solo una ecuación, va a ser de gran ayuda a la hora de despejar. Entonces ahora enfoquémonos en, bueno, este menos 1 de aquí está como un poquillo
Pues un 1 es más bonito que un -1. Entonces lo primero que vamos a hacer es, de nuevo, multiplicar por menos. Entonces vamos a tomar la fila 3 y multiplicarla por -1. Y lo que vamos a hacer es eliminar estos de aquí. Ya tenemos un 1 aquí. Y con ese 1 podemos eliminar, con ese 1 que está aquí, vamos a eliminar estas entradas. Este 2 y este 1 que están aquí arriba. Y vean que lo bueno es que como a la izquierda hay ceros, los unos que ya tenemos no van a ser modificados. Y esto no es casualidad, porque ya habíamos eliminado los demás términos de la primera fila y de la primera y segunda columna. Entonces vamos a poder aplicar algo así. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tomar a la fila 1, restarle, bueno, sumarle menos 2 veces la fila 3 y lo mismo a la fila 2, pero en este caso sería sumarle la fila 1, multiplicada por 1. Entonces en este caso las modificadas son estas de aquí arriba. Al hacer esto, este de aquí va a quedar un 0, que eso nos gusta, que haya un 0. Luego tenemos un 3 y le estamos restando 2 veces un 2, entonces queda un -1. Luego tenemos un 4 y le estamos restando 2 veces un -3, entonces queda un -2. Abajo, en la fila 2 va a quedar otra vez el 0, lo escribimos de esa forma, y estamos sumando las filas, entonces va a quedar otra vez ceros. Tenemos estos unos de aquí que son bastante bonitos porque representan una ecuación, una variable que solo aparece en una ecuación. Y aquí abajo tenemos el 3. Queremos modificar alguna de estos coeficientes que está aquí, pero vamos a agarrar el 3 porque si modificamos, por ejemplo, el -1 de arriba, estamos afectando el 1 que está aquí arriba a la izquierda, que parece muy bueno. Entonces lo que vamos a hacer es dividir entre 3. Si dividimos la fila 4 entre 3, la multiplicamos por 1/3. Entonces este de aquí va a ser modificado, los demás son 0, entonces no cambian mucho. Pero aquí tenemos un 1 y aquí tenemos 7/3. Y el último paso que vamos a hacer es eliminar estos valores que están en la misma columna que este 1. Vamos a hacer esta operación que sería, tome la fila 1 y súmele la fila 4 y tome la fila 3 y réstele 2 veces la fila 4. Estos habían cambiado a 1 y 7/3. Y estamos modificando este de aquí, la fila 1 y la fila 3. Entonces, realmente aquí los escogimos de tal forma de que estos se hagan 0. Y luego lo que tenemos es a -2, súmele 7/3. Y esto va a quedar, -2 es lo mismo que -6/3, entonces esto va a quedar como 1/3. Y en la otra sería multiplíquelo por 2 y luego lo restamos. Entonces sería 3 menos 14/3 y 3 es 9/3. 9/3, entonces le estamos quitando 14 y quedaría 5/3 en negativo. Veamos que este sistema de aquí básicamente es el sistema x2 más x5 entre 3 es igual a 0. x1 es igual a 0. x3 menos 5/3 de x5 es igual a 0. Y x4 más 7/3 de x5
es igual a 0. Y estos de aquí corresponden a los coeficientes 1 que van apareciendo en esta matriz. Y vean que básicamente lo que dice este sistema es que no importa lo que valga x5, uno puede despejar las variables que quedan de forma única. ¿Verdad? Esto de aquí se despeja diciendo, bueno, x2 sería menos x5 tercios. Porque es x5 parece un 3. x5 tercios. x1 ya es 0. x3 es 5 tercios de x5. Y x4 tiene que ser, pasando a restar, menos 7 tercios de x5. Básicamente, al hacer este sistema nos va a quedar unas variables que están como fijas, que no se pueden mover, pero nos van a quedar unas variables libres. En este caso, x5 es una variable libre, puede ser cualquier cosa. x5 va a ser esta variable libre, que puede ser cualquier cosa, pero una vez que toma un valor, las otras ya van a estar determinadas. O sea, profe, lo que logró es que las otras dependen del valor de x5. Sí. No solo el hecho de que dependan, sino que en realidad, independientemente de este valor, o sea, sí va a depender del valor, pero no importa cuál sea este valor, podemos encontrar una solución. Podemos despejarlo y aquí está la solución. ¿Por qué? Porque son variables que aparecen en una única ecuación, entonces pasa el resto a restar, su valor ya está determinado respecto a otras variables. Bueno, aquí hay una operación elemental que nunca usamos, que es el intercambio de filas, porque es una operación que a veces es un poco más estética. Entonces, a veces uno le gusta escribir esto. Le gusta hacer una operación que es, por ejemplo, cambie la fila 1 con la fila 2. Y lo que tiene filas cambien. Entonces ahora esta fila que está de segunda es la primera. 0, 0, 0. Y la que está de primera ahora es la segunda. Un tercio. Entonces, este cambio es un cambio más estético. Pero al hacerlo, observamos esto de aquí, que es como la identidad. Estas matrices que están aquí son, básicamente es lo que se va a llamar una matriz reducida. Y esta de aquí es una matriz que es reducida, pero también es escalonada. Escalonada va a tener esta forma de que los unos que van apareciendo, entre más bajamos, están más a la derecha. Entonces sería, bueno, tipo escalera. Entonces la idea, o lo que vamos a ver, es que uno siempre puede hacer algo equivalente a esto. No importa cuál sea la matriz, hay un algoritmo que nos permite transformarla en esta matriz reducida y escalonada. Y vamos a introducir un poquito de notación, eso sí. Y lo primero que vamos a definir es lo que llaman el pivote de un vector. Si V es un vector en Fn y V es diferente del vector 0, el pivote de V es la primera entrada no cero de V. Entonces, si V es, por ejemplo, 0, 0, 3, 5, 7, entonces tiene pivote 3. Y bueno, aquí, cuando les decía que siempre podemos hacer una operación que nos lleve a una forma que sea reducida y escalonada, pero no siempre va a tener una forma donde aparezca una copia de la entidad. A veces los escalones van a ser más largos
o a veces vamos a tener ceros en algún momento. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es primero hablar de una matriz. Bueno, nos interesa lo que es una matriz reducida y escalonada. Primero, ¿qué es una matriz reducida? Una matriz es reducida si satisface solo dos propiedades. La primera es que el pivote de toda fila no cero, toda fila distinta de cero, es 1. Entonces aquí, como lo que vemos aquí, todos estos de aquí son pivotes. Todos estos pivotes los hicimos 1, simplemente dividiendo entre el coeficiente que aparecía, que puede ser 1. Y lo otro que vamos a pedir es que no hay otra entrada donde aparece un pivote, el resto de la columna es 0. Si una columna contiene el pivote de una fila, sus demás entradas son 0. Eso es una matriz reducida. Entonces aquí el comportamiento que observamos es este de aquí, de que habíamos eliminado todas las demás entradas de la misma columna. Y eso siempre se puede hacer con una operación elemental, restando el múltiplo correspondiente. Es una matriz reducida, pero vamos a pedir que sea escalonada. Para ordenarla nos va a servir mucho la escalonada, que es la que está del lado derecho, que para hacer la escalonada tenemos que permutar las filas, es el intercambio de dos filas a la vez. El asunto es que toda permutación se puede obtener moviendo solo, intercambiando dos filas a la vez. Entonces solo nos va a interesar ese procedimiento. Entonces una matriz es reducida si tiene esta propiedad. Una matriz es reducida y escalonada. Sí. Entonces vas a tener estas propiedades. La primera, la matriz es reducida. Básicamente la matriz escalonada es ordenando una matriz ya reducida. Entonces, como lo ven aquí, intercambiar filas. Si uno intercambia filas de una matriz reducida, va a seguir siendo reducida, ¿verdad? Porque no va a crear más unos en la columna donde haya un pivote. Y los pivotes de una fila no cambian, ¿verdad? El pivote siempre va a ser el mismo. Entonces, la matriz es reducida. Vamos a tener también que si hay ceros, si la matriz tiene una fila de ceros, que esta fila aparezca abajo. Entonces, toda fila de ceros, toda fila de ceros aparece debajo de filas no cero. Entonces eso nos diría básicamente que las filas no importantes, en este caso no hay filas de ceros, pero puede ser que haya una combinación lineal que anule una fila. Entonces estas estarían por debajo. Y lo que nos hace falta es esta forma escalonada, que tiene que ver con los pivotes. Si uno se va para abajo, los pivotes están a la derecha. Entonces,
Si la matriz tiene R filas no cero, que serían las primeras R filas por el inciso 2, y el pivote de la fila I aparece en la columna C sub I, entonces C sub 1 menor que C sub 2 menor que C sub R. Eso sería una matriz escalonada y reducida. Pues damos un ejemplo. Entonces aquí, bueno, podría ser que haya una columna de ceros, ¿por qué no? Aquí podría haber un 1, 2, tal vez aquí hay un 0, un 1 aquí, y si hay un 1 aquí, aquí tiene que haber un 0. Luego podría haber un 1 aquí. Luego puede ser que haya, bueno, si hay uno aquí hay ceros, digamos que aquí un 1. Y podría haber alguna fila de ceros. Entonces tiene esta forma escalonada. Y hay esta forma como de escalera. Si uno se fija en los pivotes. ¿Ok? Esto es una matriz reducida y escalonada. ¿Ok? Si uno tiene una matriz de esta forma, 0, 1, 2, 3, 1, 7. Esta matriz no es reducida porque tiene un pivote 1 aquí y tiene una entrada diferente de 0 donde aparece el pivote. ¿Ok? Si A es una matriz reducida y escalonada, em, con R filas no cero, que no son las primeras R filas, y el pivote de la fila I ocurre en la columna, en la columna J, entonces la ecuación I del sistema AX igual 0 tiene la forma. ¿Cuál es la forma que tiene? Bueno, la primera entrada de esta fila está en la columna J, porque ahí es donde ocurre el pivote, y es un 1, ¿verdad? Entonces vamos a tener algo que tiene la forma XJ. La variable J, XJ, está acompañada de un 1. Y luego tenemos más variables. Entonces voy a escribirlo así. Suma desde t igual j más 1 hasta n, son n variables, de algún coeficiente que ahorita no le vamos a poner atención. Bueno, el coeficiente depende de i, entonces vamos a verle también está ahí. Y acompañado de la variable t.
Entonces la idea es que no importa, esta ecuación tiene esta forma igualada a 0, ¿verdad? Entonces no importa cuánto de esta suma, no importa qué valores haya, nosotros siempre podemos despejar XJ como el negativo de esto. Y lo que ocurre es que como XJ no aparece en ninguna otra ecuación, entonces escoger XJ de esta forma no afecta para nada las demás ecuaciones. Siempre siempre se va a poder solucionar con este XJ. Entonces, a esta variable le vamos a llamar una variable pivote. ¿Sí? A la variable XJ le llamamos variable pivote. El resto de variables se llaman variables libres. Básicamente, no importa los valores de estas variables libres, existe siempre una solución para cualesquiera, para escoger las variables pivote. Entonces, si xj1, xj2, hasta xjr son las variables pivote, las que están fijas. Y el resto, llamémosle xk1, xk2. Como son el resto, hay r variables pivote, hay n menos r variables libres. Son las variables libres. Voy a reindexarlas para simplificar aquí un poquito la notación. Entonces, digamos y1, y2 hasta ys, donde s es n menos k, n menos r. Entonces, para cualquier escogencia de y1, y2 hasta ys en fn menos r, o sea, de cualquier valor que usted quiera, estas variables libres, existe una única tupla de valores xj1, xj2 hasta xjr en fr, tal que todo esto, x1, x2 hasta xn, soluciona el sistema. Las variables libres pueden tomar cualquier valor, pero una vez que toman el valor, ya los pivotes quedaron fijos. Quedaron fijos en términos de las variables libres. Lo que vamos a probar es que toda matriz se puede transformar en una matriz reducida y escalonada. Y esto usando lo que se llama el algoritmo de reducción gaussiana. Toda matriz. Digamos que A está F. Se puede transformar
en una matriz reducida y escalonada por medio de operaciones elementales. ¿Sí? Y ese es el algoritmo que usamos aquí arriba. Entonces, como ustedes ven aquí, este procedimiento que hicimos en realidad no tenía nada especial. ¿Qué fue lo que hicimos? Revisamos la primera columna, tenía un elemento que era no cero, multiplicamos por el escalar apropiado para que se hiciera uno. O sea, usamos la operación que era la segunda de estas elementales. Y una vez que hacemos esto, podemos usarla para eliminar todos los demás, todas las demás elementos en esa columna. ¿Okay? Y luego procedemos con las siguientes. Entonces eso es lo que nos va a decir el algoritmo. Bueno, la próxima clase vamos a probar, vamos a usar este algoritmo para probar este teorema. Que toda matriz se puede escribir como una matriz reducida y escalonada.